Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad número 3 sobre los documentos comerciales. La semana pasada dimos una breve introducción sobre lo que significan documentos comerciales, cuáles son los utilizados frecuentemente, y hoy vamos a entrar más en detalle sobre esta unidad. Como habíamos mencionado, los documentos comerciales son aquellas constancias escritas que son utilizadas en la práctica mercantil, en la práctica comercial, que es de uso o costumbre y han sido creados a través de ese uso y costumbre y se formalizaron a través de leyes que reglamentan la existencia de esta documentación contable. Es decir, que a raíz de una consecuencia de actos, surge la ley que obliga la parte mercantil a la confección de documentos que reflejen esa operatoria comercial. Partamos de la base que contablemente significa que ocurre un hecho o una transacción de carácter económico en la cual se necesita ser reflejada en forma escrita en una documentación que avale esa operatoria. Eso es lo que da nacimiento al documento comercial. El hecho económico de la transacción puede ser una compra, una venta, el cobro. Una vez que se exterioriza este hecho a través de un documento comercial, se realiza una transacción. La transacción es la entrega de la cosa que se denomina tradición. Esa entrega de la cosa a través de la tradición, que es producto de una transacción, de una entrega de algo, se realiza a través de una emisión de un comprobante o de un recibo o de una factura, que exterioriza esa operación. Luego, con ese papel que refleja la exteriorización de esa operación, se traslada a un soporte donde se hace una registración. La registración es ir anotando las actividades en forma consecutiva, periódica, de esas operaciones. Esa registración se llama registración contable. Dicha registración contable se realiza a través de los libros de comercio, los que están autorizados por ley. Una vez que se hace esa anotación de esas operaciones comerciales en los libros de comercio, se realiza la determinación de un ingreso o de una ganancia, a grandes rasgos. Bueno, comenzamos con la importancia. La semana pasada habíamos hablado de la importancia de la exteriorización de esa operación comercial, tanto desde el punto de vista contable como el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista contable habla sobre una transacción y desde el punto de vista jurídico habla sobre la legalidad del tenedor de esa factura. Es decir, ustedes van a un comercio que vende artículos del hogar, ustedes hacen la adquisición de un producto de primera necesidad, como si una heladera, una cocina, un aire acondicionado, por las condiciones climáticas que tenemos acá, es un producto de primera necesidad. Realizan la compra. En el momento que ustedes realizan la compra, se provoca la transacción. En esa transacción, a ustedes les tienen un documento que es la factura. La factura exterioriza el derecho o la propiedad sobre el producto que están adquiriendo. De allí que, además de otros beneficios que usted tiene a tener la factura en caso de hurto, en caso de reclamos que tengan por productos defectuosos en mal estado que le hayan vendido a la casa del comercio, es un elemento de prueba sobre la potestad de propiedad sobre el bien. Bueno, continuamos. Las características que nosotros encontramos en esa documentación, que es la factura, tiene dos connotaciones importantes. Por un lado, es un documento interno, es decir, un documento propio de la empresa que emite esa factura,
Ustedes van a la casa comercial y para la casa comercial el comprobante o la copia de ese comprobante que le emiten a ustedes, que es la factura, es un documento interno. Y para ustedes es un documento externo, porque si bien les emite una casa de venta de artículos del hogar, pasa a ser un documento y elemento probatorio sobre su tenencia. Bueno, ahora vamos a volcar dentro de la esfera contable qué significa esa factura en cuanto a la utilidad de en sí misma. Por ejemplo, se realiza una venta de mercaderías que genera un comprobante, que es la factura, como le había dicho recién, la casa de comercio, en la que se indica lo que se vendió, es decir, se especifica el producto, el precio, la fecha de operación, quién es el adquirente, quién es el vendedor, etc. ¿Cuál es la utilidad? Primero, es una constancia de una operación que se realizó, que es la transacción de la venta. Segundo, es una base de registro contable de que se efectuó y se efectivizó una operación. Y dentro de esa base de registración contable se ve desde dos puntos de vista. Un punto de vista externo y un punto de vista interno. Es decir, cuando un comprobante es externo, son aquellas que son emitidas fuera de la empresa y luego son recibidos y conservados por la empresa. Por ejemplo, la factura de compra, los recibos de pago efectuados, etc. Ahora, cuando hablamos de los comprobantes internos, son los documentos emitidos en la empresa, pero que pueden entregarse a terceros, es decir, que circulan dentro de la empresa. Por ejemplo, facturas de ventas, recibos por cobranzas, presupuestos, vales. Por otra parte, no solo se registran los que son documentos comerciales, también son registrados los instrumentos públicos. Ustedes se preguntan, ¿qué son instrumentos públicos? Son aquellos que tienen certificaciones por escribanía, por ejemplo, escrituras, hipotecas, también puede ser de carácter privado, como unos contratos entre partes, un contrato de arrendamiento, un contrato de depósito, y también puede ser otro documento interno como comprobante de respaldo de una registración contable, por ejemplo, una planilla de sueldo, la planilla de liquidación, los informes. Bueno, ahora, ustedes se van a preguntar, ¿cuáles son las operaciones de compra-venta? O sea, ¿cómo se define una operación de compra-venta? ¿Cuáles son las formas? ¿Qué tipo de documentación es la utilizada? ¿Cuáles son las funciones? En fin. Ustedes sabrán que en la operación de compra-venta existen dos figuras. Por un lado es el comprador y por otro lado, es el vendedor, que se ponen de acuerdo mediante una entrega económica y mediante esa entrega económica la otra parte entrega un bien. La operación puede ser realizada en forma al contado, es decir, se efectúa la transacción en un solo pago, o en forma a crédito o financiada. Esto es a raíz de varios pagos, es decir, la consecuencia de varios pagos en cuotas, donde se cobra un interés. Recordando en la unidad anterior, ustedes saben que toda espera por parte de un vendedor siempre tiene un sacrificio económico que es la espera llamado interés. ¿Cuáles son los documentos comerciales que pueden ser utilizados? Vamos a enumerar brevemente y después yo les enviaré el material de estudio para que ustedes vayan ubicándose en cada tipo de comprobante que luego les servirá como elemento de diferenciación entre la vida cotidiana que ustedes realizan cuando van a adquirir un negocio de un producto o servicio. Bueno, para empezar tenemos el primer elemento que sería una orden de compra o una nota de pedido. ¿Qué es la orden de compra? La utilización está dada para recibir pedidos de clientes, es decir, se realiza un compromiso de adquisición de algún producto, por eso es orden de compra. ¿Quién es el que efectúa esa orden de compra? Es el comprador, es decir, ustedes van y realizan una orden de compra. ¿Quién se queda con el original de esa orden de compra? Es el vendedor. ¿Y quién es el que está a cargo del duplicado? Es el comprador.
En la práctica común no se ven muchos casos donde exista la orden de compra o la orden de pedido u orden de trabajo. Pero para hacer prueba en algunas relaciones laborales, en algunas relaciones de reclamo sobre trabajos prestados y no cubiertas la deuda, es muy común. Luego tenemos lo que es la nota de venta, que es la aceptación del pedido por parte del vendedor. Es decir, así como la orden de compra la efectúa el comprador, la nota de venta la efectúa el vendedor. Luego encontramos la figura del remito. El remito es lo que comprueba el fehaciente entrega, lo que es la tradición del producto, que se ha realizado convenir entre las partes para efectuar la venta. ¿Quién efectúa o quién lo confecciona al remito? Es el vendedor. Porque si ustedes se imaginan esta situación, ustedes van a un comercio, efectúan la compra de un producto y ese producto lo llevan a su domicilio. Quien lleva al domicilio se encarga de realizar el flete. Una vez que descargan la mercadería en su domicilio, le entregan la factura que corresponde, más el remito que avala la fehaciente entrega del producto. Es decir, se produce la tradición. La tradición se refiere a la entrega efectiva. No es lo mismo la entrega de un producto que sea fácil de transportar que la entrega de un producto que sea de un volumen mucho mayor, en las cuales ustedes no lo pueden trasladar o necesitan que el personal técnico de esa casa de comercio los lleve a su domicilio. El remito, como le decía, lo confecciona el vendedor. ¿Quién se queda con el original? El vendedor, luego de firmar por parte del comprador la recepción. ¿Y quién es el que queda con el duplicado? Es el comprador. Bueno, después vamos a ver otro tipo de documentación que podemos encontrar es la factura. La factura es de uso común y la mayoría de ustedes van a conocer en primera mano. ¿Qué es la factura? Es lo que yo estaba explicando la semana pasada. Detalla la cantidad y las características de las mercaderías. Detalla el precio, las partes que intervienen, es decir, el comprador, el vendedor, el total a pagar, las formas de financiación o de pago. ¿Quién la emite? El vendedor. ¿Quién tiene el original? El comprador. Y quien se queda con la copia es el vendedor. La nota de débito. La nota de débito se realiza cuando se comunica el aumento de una deuda en cuenta corriente. Esa deuda, esa notificación de aumento de deuda la emite el comprador, la emite el vendedor al comprador. Por ejemplo, sería el caso cuando un vendedor le comunica a usted, que es el comprador, que existe una deuda de intereses. Como les decía, la emite el vendedor, el original, la copia se la queda al comprador y el vendedor lo que tiene es la posibilidad de quedarse con un duplicado. Bueno, vamos a lo que es el pagaré. El pagaré refleja una promesa de pago escrita por la cual una persona se compromete a pagar en una fecha determinada una cierta suma de dinero. ¿Quién la emita? El que debe pagar, es decir, el deudor. Yo me comprometo ante una casa de comercio que voy a pagar una deuda, entonces firmo un pagaré. ¿Quién es la parte que se queda con el original? El acreedor, y el duplicado pasa a las manos del firmante, quien se compromete a pagar el pagaré. Bueno, después vamos a lo que es el recibo. El recibo es lo que comprueba el efectivo pago, es decir, se comprueba el pago realizado. Lo emite el que lo cobra, se queda una copia del que lo paga, y obviamente el que lo cobra lo tiene el original. En muchas casas de comercio, donde realizan créditos personales a sola firma, suelen realizar entregas de este tipo de recibos que tienen carácter vinculante para las partes. Pero,
Si el comprador luego de un tiempo deja de cancelar su deuda, la mayoría de los comercios que tienen este tipo de pagarés lo hacen ejecutar a través de las empresas, de las casas bancarias, de las entidades bancarias. Y tenemos también lo que sería el cheque. El cheque sabemos que también es otra documentación comercial que exterioriza una orden de pago pura y se libra contra un banco, en el cual se supone que existen fondos disponibles para ser cubiertos por la persona que lo emite ante el titular del cheque o el tenedor del cheque. ¿Quién se queda con el original del cheque? La persona que lo paga. El beneficiario es quien lo entrega o lo deposita en el banco para su cobro. Es decir, a ustedes le dan un cheque, ustedes van al banco, lo depositan en el banco para gestionar el cobro. Y el firmante tiene un talón que especifica el número de cheque y a quién se lo entrega. Es un talonario en lo cual tiene un membrete al costado donde ustedes van anotando los datos de la persona quien va a llevar cada tipo de cheque. Para concluir la clase de hoy vamos a hablar lo que es la factura. La factura habíamos hablado que es el documento comercial que emite un vendedor donde tiene los detalles de las mercaderías vendidas, las condiciones de pago, los datos del vendedor, los datos del comprador, el precio unitario, etc. La semana pasada yo le había mostrado una forma de una imagen de una foto en la cual se veían los datos de la factura, los datos del emisor, del comprador, el tipo de venta, la descripción del servicio. Ahora vamos a pasar a otro tipo de elementos en los cuales les voy a compartir una imagen que luego les voy a suministrar de manera tal que ustedes van a ver los componentes de esa factura. Bueno, como ustedes verán acá, la numeración de la factura debe ser correspondiente y por sistema computarizado. La clase pasada les había dicho que tiene 4 elementos, 4 números por delante, un guión, y luego tiene 8 números restantes. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar, por ejemplo, como ven, la numeración, tenemos los 4 primeros números donde se establece el número valga la redundancia, se coloca el número de establecimiento, es decir, el local que va a realizar la operación. Generalmente ustedes verán que acá dice 1, puede decir 2, es decir, a medida que va cambiando de sucursales o tiene más sucursales, va cambiando el número correlativo de las 4 primeras cifras de adelante. Luego, los 8 números restantes hablan sobre el sistema computarizado donde vas a ir subiendo los números en forma ascendente de acuerdo a que se realicen las ventas. Y otro dato más para aclararles que el QUIP, que es la clave única de identificación tributaria que debe tener todo comercio que emite las facturas, está compuesta por 2 números adelante y un número detrás. Y en el medio va el número del DNI, es decir, del número 0 al 9, que es el final, es el código verificador para la FIP, es decir, que eso es lo que la FIP utiliza para luego tener en cuenta los vencimientos a ser presentados, las declaraciones juradas por parte del responsable, inscripto o monotributista. Luego, los números del medio, como les explicaba, son los números de DNI, si se trata de persona física, y si se trata de una sociedad o empresa, es una persona jurídica, en donde cual el número es otorgado por la FIP, y es un número totalmente distinto, puede ser 70 millones, etc. Y el primer número, que puede ser 20 si es hombre, si es utilizado para el hombre, 21 o 27 si es mujer. Ahora, 22 o 23 son los números que son reservados
si se trata de un hombre o una mujer, y no son ni 20 ni 27, y 23 si es persona jurídica, o 30 o 33 si es persona jurídica. Bueno, estos son los detalles que tiene una factura electrónica. La clase que viene vamos a seguir con los contenidos de la unidad 3. Muchas gracias.